Bueno, continuamos estudiando el libro de Génesis, en especial historias que edifican nuestras vidas. Hoy, de una manera muy puntual, vamos a estar viendo el capítulo 18 y capítulo 19, dos porciones que están conectadas a muy diferentes escenarios, pero dos historias muy conectadas que nos permiten recibir de Dios sabiduría, instrucción, leyes y también conocer más al Señor. Aquí en estas dos historias que vamos a estar viendo de nuevo, que están muy conectadas, permite el Señor a través de estas historias que nosotros podamos conocerlo a Él más. Así que vamos al libro de Génesis capítulo 18 y voy a estar leyendo a a partir del verso 1. Génesis capítulo 18, verso 1. Dice la palabra del Señor: después le apareció Jehová en el encinar de Manred, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua, lave vuestros pies y recostados debajo del árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz así tal como tú has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y haz 3 panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y le dijo: prisa, vamos a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Lo dejo aquí para contarle la otra parte de la historia. Sigue toda la historia hasta el versículo 15, pero luego estos tres varones, dice el versículo 2, tres varones llegaron donde Abraham. Y les cuento la historia, y por favor después lea todo el capítulo, por supuesto el 18, y posteriormente vamos a hablar del 19. Pero luego que están comiendo, y yo creo que aquí pasaron como 2 horas o 3 horas, porque cocinaron el becerro, prepararon los panes, y eso no se hace en 5 minutos. Pero sucedió que hubo un momento, pasó todo ese tiempo en el que Abraham podía estar conversando con esos tres varones. Y vamos a ver quiénes son esos tres varones. Lo que me da gusto compartir con ustedes es lo que vemos en la palabra que nos deja ver Moisés al escribir esta historia. Y yo me imagino cuando Moisés recibió esta revelación, también se emocionó como me emociono yo cada vez que llego a este capítulo. Dijo a Aarón a estos tres varones. Miren cómo Aarón le llamó. Estoy después del verso 2, dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor. Así que este término en el español, no estoy hablando del hebreo, pero en el español está hablando de una persona. Habían tres varones, pero le habló a uno de ellos. Dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. No se refirió en sus ojos a tres personas, sino en tus ojos, se refirió a singular. Te ruego que pues que no pases de nuevo a una sola persona, le está hablando de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lave vuestros pies, recuesten aquí debajo del árbol.
y estuvo, ah, eh, corrió Abraham, bueno, las vacas, tomó aquella mantequilla y leche y becerro y lo puso delante de ellos, y estoy en el verso 8 ahora, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Así que tres personajes, Abraham le habla a uno de ellos, pero estuvieron los cuatro allí debajo del árbol y comieron pan con mantequilla y becerro y carne. Así que pienso que también leche, sí, leche también, tomaron leche. Y aquí ellos le dijeron, verso 9, le dijeron, ¿dónde? Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda, en la casa. Entonces le dijo, de cierto volveré, le dijo, uno de ellos habló, de cierto volveré a ti. Tres varones y está hablando uno, volveré a ti según el tiempo de la vida, que son 9 meses de embarazo. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la tienda, en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara ya había cesado de la costumbre de las mujeres, y esto es el periodo de ovulación y de menstruación, y se rió pues Sara entre sí, es decir, ella sola estaba dentro y ella se rió y diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Estos tres personajes que están conversando con Abraham me da a mí mucha luz el texto en que se refiere al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y ahora están personificados allí en forma de, dice, tres varones, según el texto en el español, que es la traducción del original del hebreo, pero estos tres, y ahora entonces, después que Sara se rió, Moisés deja ver quién está hablando con Moisés. Hasta el momento no se había mencionado ningún nombre que nos revelara quiénes eran esos tres que estaban allí. Pero dice aquí, verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, estos tres hombres que estaban conversando con Abraham, uno de ellos dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara después que hablé? ¿Será que y él dijo lo que Sara estaba pensando? Jehová dijo lo que Sara estaba pensando. Sara estaba dentro de la casa. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo quisiera que se quedara una de las frases que quisiera que se quedara en ustedes hoy es el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Abraham y Sara era creer lo que Dios estaba prometiendo. Para para ti, para mí, tal vez es cuestiones que decimos, ¿cómo va a suceder? Pero la frase de parte del Señor para ti y para mí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El apóstol Pablo dijo, nada es imposible para Dios. Al tiempo señalado volveré y seré, y según el tiempo de la vida, que son los 9 meses de embarazo, tendrá Sara un hijo. Y eso era un milagro. Dios puede hacer un milagro en tu vida. No estoy hablando de tener hijos, aunque tal vez si hay alguna hermana aquí que está pidiendo tener hijos, Dios puede hacerlo, pero estoy hablando de milagros. Dios puede hacer un milagro en su tiempo. Entonces Sara negó que ella no se estaba riendo, y él le dijo, no es así, sino que sí te has reído. Entonces, algo que tenemos que aprender aquí es que estos tres varones que representan o eran Dios, y Sara estaba en la puerta de su casa, detrás de la puerta, él supo lo que estaba pensando Sara porque ella se rió sola allá dentro de su casa. Y esto es importante. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe tus deseos. Aún Dios sabe los desafíos de tu fe, que a veces no creemos. Somos los creyentes incrédulos a veces. Somos los cristianos incrédulos, pero Dios conoce también nuestras debilidades. Dios conoce hasta dónde llegamos, pero Dios quiere
bendecirnos, porque los planes del Señor, a ellos vamos a decir siempre sí y amén. Dios puede obrar a pesar de nosotros. Dios puede ministrar a tu vida a pesar de nosotros. Conozco una persona que iba a orar por unos enfermos en una ocasión, no estaba en una iglesia, estaba compartiendo en un lugar público y él le preguntó a uno de esos enfermos, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y él le dijo, bueno, yo realmente no creo. Y aquella persona que iba a orar dijo, pero yo sí creo que Dios puede sanarte. Y oró e instantáneamente Dios sanó a esa persona y esa persona vino a Cristo viendo la obra de Dios. En ocasiones no creemos lo que Dios puede hacer, pero Dios lo puede hacer aun cuando nosotros no creemos, aun cuando nosotros no podemos, aun cuando las condiciones no están creadas, Dios puede obrar. Nada es imposible para Dios. Esta escena termina de una manera abrupta, pero después de esta conversación y recordemos las palabras de Abraham, cuando le pide a estos tres varones, que para mí es Dios, el Dios Trino, les pide que se quedaran allí, que no pasaran por allí tan rápido, y allí tuvieron relación, es decir, conversaron, y Dios dio esta promesa, y yo estoy convencido también que era en los planes del Señor conversar con Abraham, tener ese momento de comunión, es decir, estar Abraham delante de Jehová, de Yahvé, recibir de parte de Dios palabra de promesas para cumplir los propósitos de Dios en la vida de Abraham y en todo el plan maravilloso con él. Pero dice que, verso 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Así que después que comieron, que pasaron todo el momento de compartir, vemos que ellos continúan. Tres varones, un hombre, Abraham, iban y dice que Abraham iba con ellos. Tres. Verso 17. Quiero que ponga sus ojos en la Biblia. Dice, y Jehová, segunda ocasión donde el texto Moisés deja ver que Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Quiere decir que Dios pasó por la casa de Abraham, le dio la promesa, pero Dios iba a hacer algo. Y sabiendo Dios en el relacionamiento que ya Abraham tenía con él, Dios, y Moisés lo escribe, pero en esto vemos como que Dios está comunicándose en esa Trinidad perfecta. Dios está diciendo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una gran nación y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a la casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios estaba convencido de que él tenía que revelar sus planes a su siervo Abraham. Y en este momento en el que Dios inspira a Moisés a escribir estas palabras, estamos viendo cómo Dios piensa cuando Él quiere revelar algo a sus siervos, a sus hijos. Y la palabra nos enseña que Dios siempre va a revelar sus planes a sus siervos antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre van a ser desarrollados por la iglesia. O también Dios puede usar ángeles y demás, pero Dios va a hacer planes y su obra a través de sus siervos, de su iglesia, hombres y mujeres dispuestas en sus manos. Por eso Dios también piensa así. Voy yo a encubrir lo que voy a hacer a cada uno de los que estamos aquí y quisiera mencionar todos los nombres de ustedes, pero recuerda, Dios no va a dejarte fuera de los planes que tiene con tu vida o con tu oikos, con tu familia, con tus amigos. Dios te lo va a revelar siempre. Dios va a mostrar lo que tiene para tu vida. Por eso tenemos que estar sensibles a Él, tener comunión con Él, compartir con Dios. En este momento Moisés está escribiendo esta hermosa historia de que Abraham comió con estos tres varones y el verso, a partir del verso 17 hasta el 19, vemos cómo Dios piensa queriendo revelar
este plan que tenía con Sodoma y Gomorra a Abraham. Y miren qué interesante. Dos de estos tres hombres descendieron a Sodoma y Gomorra. Verso 20. Entonces Jehová dijo, y aquí estoy claro que estamos hablando del Padre, la primera persona de la Trinidad. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Verso 21. Descenderé ahora. Y esta palabra descenderé está en el mismo sentido cuando dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Es decir, está hablando el Dios Trino, pero en una sola esencia. Dice, descenderé ahora y veré de nuevo, como si fuera uno, si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Esta palabra clamor no significa de oración, sino el clamor de su pecado, la bulla de su pecado. Cuando en Génesis capítulo 6 dice que la maldad de los hombres subió hasta lo sumo del Señor, ya llenó el Señor la copa del Señor, del juicio de Dios. Esta es la misma idea. El clamor de su pecado ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios está mostrándonos aquí también que Él está tratando con la humanidad. Recuerden, ya había venido el diluvio, vino en Génesis capítulo 11 la torre de Babel, y ahora está el Señor en otra muestra para la humanidad, para la revelación escrita, la Biblia, cómo Dios trata el pecado. Y dice, yo voy a ver lo que está haciendo el hombre. Esto nos permite a nosotros estar conscientes, seres humanos, de que Dios sí está viendo el andar de nuestras vidas. Y la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Dios está mirando cada una de nuestras vidas. Verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Ahora no dice la cantidad, pero veamos. Abraham y el padre se quedaron mirando las ciudades. ¿Por qué? Y termina el versículo 22, pero Abraham estaba delante de Jehová. Así que se apartaron los varones, no dice la cantidad, pero dice que Abraham y el padre pero Abraham estaba delante de Jehová. Quiere decir, Abraham se quedó en la montaña aquí mirando hacia Sodoma y Gomorra y estaba Jehová con él y dos varones, porque lo vemos después, como dos de ellos fueron los que caminaron hacia Sodoma y Gomorra. Abraham entonces intercede por Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza, versículo 23, a hablar con Dios y hubo un primer tiempo de intercesión en el que Abraham le dice, y vas a destruir a Sodoma y Gomorra y vas a destruir el justo junto con los impíos. Destruirás, dice el versículo, también al justo con el impío. Siguió el clamor y esto es interesante y es una enseñanza para ti, para mí como iglesia. Tenemos que interceder por los no creyentes, por los que aún no han abierto su corazón al Señor, por las personas que están viviendo deliberadamente en el pecado. Oremos por ellos. Dios puede tener misericordia. Y veamos el corazón de Abraham con fe, creyendo que Dios podía obrar. En el segundo intento de intercesión o momento, mejor dicho, de intercesión, le dijo, quizás haya 50 justos en la ciudad, vas a destruir la ciudad si hay 50. Y Dios le dijo, no, no voy a destruir las 650. En el tercer momento, verso 27, Abraham replicó y dijo, y ahora, Señor, yo sé que yo soy polvo, sé que soy hombre, sé que soy un mortal, pero vas a destruir la ciudad si hubiera 5 justos. Y me gusta mucho este momento en el que Abraham bajó de 50 y dijo solo 5. Habrá 5 justos. Y la pregunta, verso 28, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y Dios le responde. Y aquí vemos la respuesta de Yahvé, del Señor. Dice, no, no por 5, sino por 45. Dijo, no, no la destruiré si hallare allí 45 justos.
Abraham le pidió por 5, trayendo de 50 a 5 para hacer un mínimo, pero Dios cambió la matemática de la intercesión de Abraham y le dijo, no, si hallo 45 no voy a destruirla. En el cuarto momento de intercesión de Abraham le dijo, bueno, si hay 40, Dios le dijo, tampoco, por 40 no la voy a destruir. En el quinto momento, Abraham dice, verso 30, la vas a destruir si hay 30. Y vemos cómo Abraham empieza a bajar porque Abraham conocía que en aquellas ciudades había una desmedida práctica de pecado y vamos a llegar hasta allá. Pero en el sexto momento de intercesión, ahora Abraham pide por 20 y Dios le dijo, si hay 20 justos, no la voy a destruir. En el séptimo encuentro, momento de intercesión, Abraham le dijo, si hay 10, Dios le dijo, si hay 10, tampoco lo voy a destruir. Verso 32, volvió y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente, si hablare solamente una vez, quizás si haya 10, no la destruiré, respondió el Señor, por amor a esos 10. Y vemos aquí la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Por 10 no iba a destruir toda una ciudad llena de pecado. Verso 33, y aquí se pone de manifiesto, yo le llamo el silencio como respuesta. Y Jehová se fue. Si hay 10, no la voy a destruir, pero dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Así que están mirando, dos de ellos se fueron, el padre y Abraham hablando, Abraham intercediendo, su conteo de intercesión por los justos bajó hasta 10, pero Dios en un silencio divino se fue y Abraham fue a su casa. Así que tal vez ya llegó la tarde y estos dos ángeles, ahora estamos en el capítulo 19, quiero que vaya al versículo 1 y leemos, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a caída la tarde, y aquí nos damos cuenta que sí fue por la tarde ya, tal vez 6 de la tarde o 8 de la noche, no sé, pero llegaron pues, ¿cuántos varones? Dos ángeles, dos varones, de los tres que estaban, dos. Jehová quedó, el Padre quedó, así que al parecer dos ángeles estaban allí. Recuerda, la palabra ángel no se refiere solamente a seres angelicales, sino quiere decir enviado. La palabra ángel quiere decir mensajero, enviado en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 20, cuando está hablando de los pastores de la iglesia, también habla de ángeles. Los ángeles son los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque ángel es mensajero, un ser que ha sido enviado de parte del Señor. Así que estos dos seres enviados a Sodoma y Gomorra, caída la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo, y miren esta actitud de Lot, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, a la casa de vuestro siervo, yo los voy a hospedar, le voy a lavar sus pies y por la mañana los levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos le respondieron, no, que en la calle nos quedaremos en esta noche. A Lot, como en la costumbre hebrea para los caminantes, para las personas, las visitas, cuando llegaran a sus casas, se lavaban los pies porque andaban en sandalias y demás, y esto era una muestra de ser hospedador y de dar comida y demás. Pero aquí estos dos enviados, mensajeros, ángeles, digo yo, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, ellos estaban allí en forma de personas y se manifestaron y le dijeron, no, nos vamos a quedar en la calle. Bueno, aquí vemos cómo Dios continúa acercándose al pecado para ver qué estaba sucediendo o qué estaba aconteciendo en aquella ciudad. Algo que queda para nosotros, no para Dios, porque Dios sabía muy bien lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Y lo podemos categorizar así, el pecado de Sodoma, el pecado de la ciudad. Lot también conocía bien las personas de la ciudad.
Verso 3, y veamos cómo Lot conocía bien a la ciudad, mas él porfió, él insistió y le dijo, no, 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 quédense, vengan conmigo, entren a mi casa, y les hizo un banquete y coció panes y todo, comida con ellos. Pero antes que se acostasen, les rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer aquí es complicada, no es solamente conocer de relacionarse, sino que estaban hablando de relaciones sexuales y aquí está hablando de hombres y aquí estos hombres querían tener relaciones con aquellos hombres. Avanzando un poco, vamos a ver que sí se refería a relaciones sexuales y esta palabra conocer tiene que ver con esto. Así que estas personas estaban en el pecado de homosexualidad. Eh, en Levítico, y hay varios textos que comparto, Levítico capítulo 18, verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación al Señor. Levítico capítulo 20, verso 13, dice, si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Está muy claro para la ley, para los preceptos divinos, que no es de Dios las relaciones entre el mismo sexo, la homosexualidad o el lesbianismo. Dice también, primero a los Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Así que aquí hay dos términos que debemos tener en cuenta según esta historia. Ni los afeminados, que es un hombre que se parece mujer por sus gestos, su amaneramiento, o los homosexuales ya que está hombres con hombres o mujeres con mujeres, como dice Romanos capítulo 1 también. Primera Timoteo capítulo 1, verso 10, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjurios, los que en cuanto se opongan a la sana doctrina. Es decir, hay condenación para estos pecados también. Todos los pecados son iguales delante del Señor. Dios condena al mentiroso, al ladrón, a los chismosos, a los homosexuales, todo es igual, pecado delante del Señor. Judas capítulo 1, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tanto Judas como Pablo dejan por sentado en sus escritos neotestamentarios que el pecado de Sodoma y Gomorra sí fue contra naturaleza, sí fue la homosexualidad. Ahora, pero veamos la respuesta de Lot en el texto, en la historia, verso 6 del capítulo 19 de Génesis. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de ellos y dijo, les ruego, mis hermanos, que no hagáis tal mal. He aquí, yo le tengo dos hijas, se las voy a dar a ustedes para que ustedes, ellas no han conocido varón. Y vuelve a pronunciar Moisés al escribir el mismo término. Queremos conocerlo, dijeron los hombres. Ahora Lot está diciendo, ellas no han conocido varón, no han tenido relaciones sexuales con varones. Las voy a sacar y hagan con ella como a ustedes les parezca. Solamente que estos varones no le hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado, están en mi casa, yo soy responsable de ellos, decía Lot, sin saber todo lo que podía o iba a acontecer. Ellos respondieron, quita allá, y añadieron, y vino un extraño a habitar entre nosotros, refiriéndose a las personas de Sodoma y Gomorra, que Lot había llegado a ellos a estar siendo juez ni dando alternativa para ellos. Ahora te haremos más mal que a ellos. Es decir, que parece ser que a Lot también trataron de violentarlo, como dice aquí en el texto, y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta.
pero Dios siempre llega a tiempo, a la acción divina frente al pecado. Dice el verso 10, entonces los varones alargaron la mano. Los varones, los dos que estaban dentro, metieron a Lot en la casa, cerraron la puerta y los hombres que estaban a la puerta de la casa se fueron heridos con ceguera, con ceguera. ah, Desde el menor hasta el mayor. Quiere decir, estos dos seres cegaron a todo el grupo que estaba afuera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Todas estas personas se quedaron ciegos, ciegos, no hubo control de ellos porque no podían ver. Y hubo palabras de redención. Ahora vienen las palabras de redención de parte del Señor. Verso 12. Y fueron los varones a Lot y le digo, ¿tienes algunos más aquí, yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Y resumiendo un poco la historia, ya aquí vemos que estos dos seres que la Biblia habla de ángeles que son mensajeros, que yo digo aplicándolo o trayéndolo a la revelación, el Hijo y el Espíritu Santo, le dijeron, sácalo. ¿Por qué? Como a nosotros, también Dios nos está mandando que ayudemos a otras personas para que puedan salir del pecado, que puedan salir del juicio. Y el sácalo también viene a mi mente un término escatológico que puede ser el rapto para algunos o el arrebatamiento, que es este símbolo, es decir, el sácalo es como el símbolo de salir antes del juicio. Sácalo. Tienes cosas, gente aquí que amas, sácalos de aquí, porque vamos a hacer juicio. Después lo dice en los próximos versos. Verso 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos y los yernos pensaban que él estaba riéndose de ellos, que estaba burlándose de ellos, pero vino el juicio, tiempo del juicio, el tiempo de juicio se acerca, tanto para nosotros, pero en la historia también. Verso 15, al rayar el alba por la mañana, todo este rollo fue por la noche, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus hijas y que se hallan allí para que no perezcan del castigo de la ciudad. Dios también nos dice a nosotros, iglesia, manténganse firmes, estén listos para salir el rapto. Dios nos va a sacar de esta tierra para que nosotros no perezcamos con el castigo que viene sobre este mundo. Y esa es la misericordia divina, ¿verdad? Porque Lot conocía bien, estaba en la ciudad. Verso 16, deteniéndose el Lot, los varones, lo asieron de la mano, asieron de la mano, es decir, lo agarraron por la mano a Lot y la de la mujer y de las manos de sus hijas y corrieron según la misericordia del Señor para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Tú y yo también hemos sido asidos del Señor, por el Señor, y nos ha sacado de la mundanalidad y del pecado, porque si hoy estamos aquí, es gracias de que Él nos tomó por la mano y nos sacó del pecado. Puede ser de nuestra Sodoma y nuestra Gomorra, y no me refiero que ninguno de los que está aquí haya tenido prácticas homosexuales ni nada, sino que de nuestro pecado, porque el pecado es pecado, sea cual sea, delante de Dios igual todo. Aplicando esto para nuestras vidas, así Dios nos libra del pecado y nos está diciendo salir, porque el juicio se acerca. Indicaciones finales, verso 17, y cuando los hubo llevado fuera, ya sacado fuera, y este término es importantísimo porque el término iglesia quiere decir sacado fuera, eclesia en griego quiere decir sacado fuera, como cuando Israel fue sacado de Egipto fuera al desierto, como tú y yo fuimos sacados del mundo fuera, asamblea fuera, eso quiere decir iglesia, tú y yo ahora estamos fuera, y esta fue una de las indicaciones que se le dio a Lot y su familia cuando ya estaban fuera, que Dios lo había sacado con las manos. Le dijo, escapa bueno, cuando fueron hallados fuera le dijeron, escapa por tu vida. Nosotros tenemos que mantenernos en santidad con la ayuda de Dios y su gracia por nuestra vida. Dice la palabra de Dios, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Mateo capítulo 16, versos 25 y 26. Nosotros tenemos que guardar nuestra vida en el Señor.
Otra indicación que le dio: primero, escapa por tu vida. Segunda, le dijo: no mires detrás de ti ni pares de toda esta llanura. No te pares, continúa, sigue, sigue, sigue. Y esto trajo a mi mente para compartir con ustedes Lucas capítulo 6, verso 62, cuando Jesús le dijo a los discípulos: ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es digno de mi reino. Tú y yo hemos sido llamados para mirar a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe. Es importantísimo que no miremos atrás. Y algunos conocen ya la historia, los que no lo conocen se lo voy a decir. La esposa de Lot dice que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Algunos dicen, hay dos interpretaciones, y es que no solo que miró y vio hacia atrás, no, ella retrocedió y el azufre y todo lo que estaba cayendo sobre la ciudad cayó sobre ella y se convirtió en una estatua de sal. Y otra interpretación es que sí, se convirtió por la desobediencia en una estatua de sal cauterizada, porque toda persona que mira hacia atrás al pecado y que añora continuar en la vida pasada, pues se puede endurecer, cauterizar su conciencia, no tener, dice el apóstol Pablo, contristar al espíritu, no tener sensibilidad de parte del Señor, cauterizar su vida. Pero el juicio de Yahvé, del Señor, sobre el pecado y los habitantes de Sodoma vino. Verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de su tierra. Y la esposa de Lot, aquí ya les hice la parte de la historia, miró y se convirtió, verso 26, en estatua de sal. Observación de este momento. Miren qué sucedió aquí. Abraham estaba, verso 27, miró el juicio de Dios. Verso 27 dice, y subió Abraham por la mañana. Recuerden que todo esto de salir a Lot y la mujer fue rayando el alba, pero subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y pensemos en esto, en una montaña alta, y allá habían estado en la noche pasada Abraham y Jehová, primera persona de la Trinidad en mi interpretación, y miró hacia Sodoma y hacia Gomorra y hacia toda aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de horno. Así que todo quemado, ¿verdad? Verso 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vemos el Dios de milagros, el Dios de misericordia. Conclusión de estas dos partes: esta historia primera, donde Dios se encuentra con Abraham y le da la promesa del hijo, y Sara se ríe, cambia el nombre de Sara también, pero también aquí confirmando lo del hijo, pero también el juicio, para hacer juicio sobre aquel grupo de personas, sobre aquellas dos ciudades, pero dejar un ejemplo, digo yo, el tercer ejemplo de juicio para en la revelación escrita para nuestras vidas, para nuestra edificación y para advertencia y edificación de la humanidad. Conclusión, tengo algunos aspectos aquí para terminar. Estemos disfrutando nuestro encuentro con Dios todos los días. Así como la Trinidad se encontró con Abraham y comieron y estuvieron allí toda la tarde, disfruta tu encuentro con Dios cada día. 2, seamos intercesores por la salvación de otros. Abraham le dijo, si 50, si 45, si 30, si 20, si 10, intercede por la gente que tú amas. Dios puede hacer un milagro, como sacar a algunos, como a Lot, y tomarlo de la mano. En medio del pecado de este mundo, marquemos la diferencia. No mires atrás, continúa hacia adelante. No añores el pecado, continúa hacia adelante amando al Señor. Continúa siendo fiel por amor al Señor y por la misericordia y por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Siempre mantente tomado de la mano del Señor. Hay personas que dicen que hemos tomado la mano de Dios, pero me gusta la historia que dice que Dios tomó la mano de Lot, de la mujer, de las hijas, y los sacó fuera de la ciudad. Mantente tomado de la mano de Dios. Último, confía en el Señor y no mires atrás.
siempre hacia adelante. El juicio de Dios es justo. Aunque estas dos ciudades quedaron quemadas y devastadas, el juicio del Señor siempre es justo. Dios es justo, fiel y verdadero. Disfrutemos en la presencia de Dios y sepamos que el pecado no agrada a Dios y nos separa de Él. Así que vivamos para Dios todos los días de nuestra vida, agradecidos por la misericordia y por su gracia que nos ha llevado a vida eterna. El Señor les bendiga.